una vez que hemos visto ya la postura de San Agustín, y entonces un gran avance dentro del pensamiento trinitario, porque San Agustín logra ya sistematizar todo lo que se ha dicho, tiene obviamente los elementos ya de los capadocios, de manera indirecta, a través de San Ambrosio, tiene todos los elementos del concilio de Constantinopla, que entonces están ya sistematizados ahí, y logra hacer toda su teología sobre la Trinidad. Entonces obviamente va poniendo muy bien los elementos, los términos, respecto al tema del misterio trinitario. La siguiente etapa pues sería ver precisamente algunos de los autores medievales, sobre todo Santo Tomás de Aquino, quien va a sistematizar perfectamente el tema de la Trinidad y quien va a dar las pautas fundamentales para este misterio. Pero antes de entrar directamente a la Edad Media y a los padres medievales, quisiera hacer un breve paréntesis sobre una controversia que es importante, la famosa controversia del filioque. Filioque, ¿no? Filio, hijo, que, ¿verdad? La palabra que, bueno, la partícula que en latín quiere decir y. Entonces, filioque quiere decir y del hijo. La controversia del filioque consiste, ¿verdad?, en que en el credo decimos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, del Padre y del Hijo. Entonces, esta es una controversia que surge entre la Iglesia de Occidente y la Iglesia de Oriente. ¿Por qué? Porque la Iglesia de Oriente dice que el Espíritu Santo procede del Padre. En cambio, la Iglesia de Occidente va a tomar partida diciendo que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, y del Hijo. Entonces, esta va a ser una controversia teológica, porque ellos van a agregarle al credo esta idea de que procede del Padre y del Hijo, filioque, y del Hijo, que procede del Padre y del Hijo. Esta es una controversia muy importante respecto sobre todo al misterio del Espíritu Santo, y por lo tanto es parte de las controversias trinitarias que van a suceder. Ahora bien, cuando nosotros hablamos precisamente de la idea de que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, pues es una idea que sí, que va a adoptar la Iglesia de Occidente, pero que está dentro de su propia tradición, porque esto es muy importante considerarlo, no nada más lo añadieron porque sí. Por ejemplo, la Iglesia Latina, desde sus inicios ya tenía más o menos esta idea muy bien vislumbrada. Por ejemplo, Tertuliano llega a decir que el Espíritu Santo procede del Padre a través del Hijo. Entonces, no es que solamente el Espíritu Santo proceda del Padre, sino ya Tertuliano intuía más o menos que el Espíritu Santo procedía del Padre, sí, directo del Padre, a través del Hijo. Por lo tanto, ponía el concurso del Hijo dentro de esta acción. Por otro lado, tenemos también a San Agustín, que lo acabamos de ver, ¿no? Y vemos cómo ya San Agustín, en la manera como él ya está explicando, hace ver que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, ¿no? Cuando veíamos lo de la memoria, el entendimiento, la voluntad, decíamos, ¿de dónde viene la voluntad? Pues la voluntad viene de lo que yo traje a la memoria, de lo que yo entendí, el entendimiento, la inteligencia, y entonces de estos dos viene, decíamos, la voluntad, el acto que yo quiero realizar de alguna manera. Entonces, ya ahí San Agustín intuía claramente cómo el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, ya se ve esa idea. Claro, San Agustín va poniendo cosas claras, él no lo dice directamente así, pero ya lo está intuyendo. Entonces él dice claramente, el Espíritu Santo procede del Padre, ¿no? En cuanto que es el fundamento, todo procede del Padre, el Padre es el origen de todo, ¿no? Dice, y el Hijo es uno que comunica, ¿no? Uno que comunica. Entonces el Espíritu Santo procede principalmente del Padre, fundamentalmente del Padre, pero también procede comunitariamente con el Hijo, porque el Padre, al generar, ¿verdad?, al Hijo, también, ¿verdad?, al proceder el Espíritu Santo, también participa el Hijo en esa actividad. Lo hace ver de alguna manera San Agustín. Quiere decir que entonces ya se tenía esta idea de que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y entonces podemos ver claramente cómo dentro de la Iglesia existían estas dos fórmulas, ¿no? Decíamos que el Espíritu Santo procede del Padre, y otros decían que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, porque ya se estaba intuyendo dentro de la Iglesia Latina, ¿no? Dentro de la Iglesia Latina ya se puede ver. Por ejemplo, en el Concilio de Constantinopla II, que es un concilio básicamente cristológico, ¿no?, en medio de toda la controversia del monofisismo, ahí vemos cuando se cita el Espíritu Santo, no lo dice directamente, obviamente, pero de alguna manera se puede entrever ya en el Concilio de Constantinopla II cómo el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. No lo dice directamente, no usa la palabra filioque, pero la manera como está enunciado parece, ¿verdad?, un acercamiento a esto.
Además también otros padres de la iglesia, aparte de Tertuliano, de San Agustín, bueno, también si vemos a San Ambrosio, a San León Magno, también de alguna manera ya van intuyendo todo esto, que es algo muy importante. En el 589, en el Concilio Tercero de Toledo, marca claramente que el Padre y que el Hijo, ¿verdad?, son aquellos de los cuales expiran juntos al Espíritu Santo. Entonces ya el Concilio de Toledo, a finales del siglo VI, hace ver que entonces el Espíritu Santo es expirado precisamente por el Padre y el Hijo. Ya lo intuye de inmediato y lo dice claramente ya el Concilio de Toledo. O sea que el Concilio de Toledo ya está tomando posturas claras al respecto. Hacia el 790 se acusa, ¿verdad?, la iglesia de Occidente, lo que sería Europa, ¿no?, acusa a la iglesia de Oriente de haber quitado la palabra filioque, ¿verdad? Porque ellos, ya para el 790, la iglesia ya decía que el Espíritu Santo procedía del Padre y del Hijo. Entonces, de repente empiezan a hacer una acusación a los orientales y dicen, ustedes cuando dicen el credo, no dicen del Padre y del Hijo, ustedes quitaron la palabra filioque, cosa que es una mentira, por supuesto, porque es algo injusto, porque esto no es cierto. El filioque no existía en el inicio. Esto es una reflexión que se fue dando en la iglesia de Occidente con el paso del tiempo, pero nadie lo quitó. Obviamente esto trajo una serie de reflexiones, sobre todo en la iglesia de Oriente, para tratar de resolver justamente lo que estaba sucediendo, ¿no?, tratando de entender lo que se estaba diciendo en aquel momento. Y por lo tanto trataron de establecer claramente esta situación. Entonces los padres orientales tratan de hacer ver que no hay una distinción, ¿no?, tan radical, ¿no?, entre el Espíritu Santo y el Hijo. Entonces ellos de alguna manera van a vincular y van a decir, no, a ver, el Espíritu Santo procede del Padre, el Espíritu Santo sí procede del Padre, pero el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre, o sea, viene directamente del Padre, y de forma semejante al Hijo, porque los dos son consustanciales al Padre. Entonces hay una cierta relación, sí, del Espíritu Santo con el Hijo, pero una cierta relación distante, no hay una relación cercana. Por lo tanto, ellos rechazan que el Espíritu Santo proceda del Padre y del Hijo. Ellos lo rechazan. Sin embargo, las cosas se van a empezar a agudizar más para el 867, cuando el patriarca Focio condene precisamente la fórmula del filioque, diciendo que el Espíritu Santo no procede del Hijo. Solo el Padre es causa del Espíritu Santo y se excluye totalmente al Hijo. Esto obviamente radicaliza toda la postura que se venía haciendo, porque entonces se trata justamente de ver una situación que se va a poner un poco más álgida, desde dos puntos de vista. Por un lado, la cuestión trinitaria, ¿no?, porque viene toda la discusión si el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Bueno, entonces es una cuestión trinitaria. Pero también es una cuestión eclesiológica, porque en Occidente entonces se empieza a colocar ya, procede del Padre y del Hijo, y en Oriente no se pone eso. Entonces es una cuestión ya no solamente trinitaria, sino también una cuestión eclesiológica, porque las cosas se empiezan a agudizar de tal manera que uno se excluye en una cosa, diciendo, no, el Padre solamente procede del Padre, dirán los orientales, solamente, y los otros dirán, los occidentales van a decir, no, procede del Padre y del Hijo. Entonces tenemos aquí dos posturas que por un lado repercuten en la doctrina trinitaria, la manera de hacer la teología de la Trinidad, pero también repercute desde el punto de vista eclesiástico, porque entonces quiere decir que los occidentales van a colocar dentro del símbolo el filioque, la palabra filioque, que procede del Hijo, mientras que la parte oriental no lo va a poner. Entonces es una cuestión finalmente complicada, ¿no?, una cuestión difícil de poder comprender. De tal manera que en Roma, el Papa León III, aunque se resiste mucho, va a terminar poniendo el filioque. Y eso obviamente va a traer con Focio una terrible división, ¿no?, porque entonces nos van a acusar de que están en contra de la doctrina tradicional y van a empezar una serie de problemas, no tanto dogmáticos, sino eclesiológicos y por supuesto, como siempre, políticos, ¿no?, porque eso va de la mano dentro de la vida de la iglesia. Esta es una de las dificultades que se van viendo, justamente eso. Y esto evidentemente se va agudizando hacia el año 1054, ¿verdad?, en el año 1054, en donde Miguel Cerulario va a renovar la acusación contra la Iglesia Latina, diciendo que
ellos no están respetando la verdadera tradición y por lo tanto la verdadera doctrina, haciendo mucho más fuerte el cisma, y ahí pues se va a hacer el llamado cisma de Oriente, ¿no? Donde solamente se va a quedar, se va a dividir totalmente la iglesia de Oriente con respecto a la iglesia de Occidente. Y entonces hay una división. Y claro, por supuesto, aparte de la cuestión del filioque, está la cuestión política, ¿no? Porque entonces la iglesia de Oriente va a negar totalmente la autoridad del papado, del papa, del obispo de Roma, respecto a la comunidad, a las comunidades de Oriente, ¿no? Entonces también tiene su parte política, no nada más es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el pretexto doctrinal, pero la situación política es que no quieren obedecer al Papa, ¿no? Entonces se da ese cisma en Oriente, ¿no? Y esto evidentemente se sigue haciendo todavía mucho más, ¿verdad? Mucho más fuerte con el pasar del tiempo, ¿no? En 1080, por ejemplo, en el Concilio de Bari, claramente se ve de nuevo la postura de querer apoyar el filioque, ¿no? Que es algo muy, muy importante, ¿no? Dentro de toda esta controversia. Hoy día, ¿verdad? Pues ciertamente pues, los ortodoxos, la Iglesia Oriental, rechaza esto, ¿no? Rechazan estas posturas respecto al filioque. Entonces, la postura de los ortodoxos que van a rechazar la postura del filioque, ¿cuál es? En primer lugar, dicen que la relación entre las personas divinas, obviamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sirve para estas relaciones para hablar de distinción, ¿no? Una cosa es ser Padre, otra cosa es ser Hijo, otra cosa es Espíritu Santo, son dos cosas, son tres cosas, son tres realidades diferentes, ¿no? Y gracias a que uno es Padre, otro es Hijo y otro es Espíritu Santo, yo puedo distinguirlos. Por lo tanto, dice, cuando yo hablo del filioque, digo que el Espíritu Santo viene del Padre y del Hijo, ¿no? Porque esa es la idea del filioque, ¿no? Aquí está, ¿no? Filioque, ¿no? Que viene del Padre y del Hijo. Entonces yo digo que el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo. Entonces dice, ya no hay una verdadera distinción de personas, porque entonces ya el Padre actúa junto con el Hijo, entonces quiere decir que aquí estoy uniendo, ya no distingo la relación de ser padre o la relación de ser hijo, sino que las estoy uniendo en uno solo para relacionarlo con el Espíritu Santo. Entonces dicen, está mal, porque entonces aquí no estoy entendiendo bien las relaciones entre el Padre y el Hijo. No le estoy dando su identidad ni al Padre ni al Hijo. Por lo tanto, dicen ellos, el filioque en realidad es una manera de querer racionalizar el misterio divino que nos rebasa. O sea, no tiene sentido. Simplemente digamos que el Padre es Padre, el Hijo es Hijo y el Espíritu Santo es Espíritu Santo, y cada quien tiene su relación, no tenemos por qué estar uniéndolos, dicen ellos. En segundo lugar, dicen los latinos, o sea, la Iglesia latina, dice, absorbe la Trinidad de personas en una unidad de esencia. Entonces, ¿qué es lo que ellos van a decir? Ellos van a decir que por culpa del filioque, ¿verdad? Cuando yo digo que el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, entonces dicen ellos, claro, entonces aquí yo lo que estoy haciendo es uniéndolo al Padre y al Hijo en su esencia. Entonces, en lugar de darle su identidad, los estoy uniendo. Y entonces no les estoy dando el sentido de esto, ¿no? Y entonces, por lo tanto, van perdiendo su identidad como tal. Y finalmente dicen, el Padre no sería el único principio. Entonces, si yo digo que el Padre es el principio de todo, ¿no? Porque el Padre es el que genera al Hijo. Cuando yo digo que el Padre y el Hijo, el Padre y el Hijo aspiran al Espíritu Santo, ¿qué estoy diciendo? Que el Padre ya no es el origen de todo. Estoy diciendo que el Padre no es el único principio. Entonces, si el Padre no es el único principio, entonces estoy equivocando la vida trinitaria. Estoy tratando de destruir o estoy tratando de distorsionar el verdadero sentido de la vida trinitaria. Entonces, estoy en un camino equivocado. Esas serían entonces, de manera breve, las posturas que van colocando los ortodoxos en contra del filioque. Por otro lado, los católicos, ¿verdad? Respondiendo a los ortodoxos, van a decir que no, que ellos no pretenden racionalizar el misterio. O sea, cuando dicen que el Padre y el Hijo aspiran al Espíritu Santo, ¿no? Que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, dice, no es racionalizar, es una manera, es un camino por el que queremos acceder al misterio de Dios. Es un camino para acceder al misterio de Dios. El misterio de Dios nos rebasa, no todo es como decimos. Entonces, una manera de poder acceder, dicen ellos, es esto. Por lo tanto, el filioque no es poner la revelación en un terreno filosófico, sino más bien es un camino para seguir profundizando en el misterio de Dios. En segundo lugar, dicen, el Padre y el Hijo son los que aspiran
al Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Dice, y cuando decimos que el Espíritu Santo es expirado por el Padre y el Hijo, ¿qué están diciendo? Entonces está diciendo que el Padre y el Hijo sí expiran al Espíritu Santo, ¿no? Entonces aquí está, no, lo expiran, ellos son los que lo expiran, pero dicen, porque el Espíritu Santo no es que sea un principio, tenga un principio anónimo, no. El principio del Espíritu Santo es el Padre y el Hijo. Dice, porque el Padre y el Hijo viven en una unión de amor, ¿no? Hay una unidad de amor, como aquí lo pongo, ¿no? Hay una unidad de amor. Por lo tanto, ¿de dónde viene el Espíritu Santo? El Espíritu Santo viene de una unidad de amor. No viene de algo ambiguo, de algo raro. Al contrario, viene de una unidad de amor. Y esa unidad de amor, ¿verdad? De ahí viene la inspiración del Espíritu Santo. De ahí viene precisamente. Por lo tanto, quiere decir que hay un único principio. El Padre que ama al Hijo, el Hijo que es amado por el Padre, que expira al Espíritu Santo, ¿no? Ahí lo ponemos. Y finalmente, desde el punto de vista católico, decimos que el Padre es el principio de todo. El Padre es el principio de todo. No es que el Padre no sea el principio, sino que cuando hablamos de que el Padre y el Hijo expiran al Espíritu Santo, no quiere decir que los dos estén en el mismo rango, no. Porque si lo vemos bien, decimos el Padre genera al Hijo. Y por lo tanto, el Padre, a través del Hijo, expira al Espíritu Santo. O sea, no quiere decir que los dos estén unidos en el sentido de que están al mismo nivel. No. El Padre genera al Hijo. El Hijo recibe todo del Padre, por así decirlo, ¿no? Todo lo recibe del Padre. Y el Padre, al darle al Hijo, al generar al Hijo, también unido junto con el Hijo, expira al Espíritu Santo. Pero el Padre sigue siendo tanto el principio del Hijo como del Espíritu Santo. Solo que el Espíritu Santo lo recibe a través del Hijo, que eso es lo importante, pero el Padre sigue siendo el principio de todo. Entonces, esa sería básicamente la postura que van a aportar los católicos. Con esto, pues terminaríamos de ver brevemente esta controversia del filioque y pasaríamos ahora ya a ver a los padres del medioevo.